misteriosos, inteligentes, vigilantes y ágiles, envueltos siempre en esa eterna aura entre la elegancia y el enigma. A través de la historia, los gatos han sido protagonistas de adoración, leyendas, cuentos terroríficos y hasta han sido acusados de demonios. Hola mis valientes, hoy vamos a hablar de la ailurofobia o miedo a los gatos. Comencemos por la etimología del concepto. La ailurofobia se compone del prefijo ailouros, que proviene del término griego ailouros, que significa gato, y phobos, que significa miedo. La ailurofobia es el nombre que recibe el miedo intenso e irracional a los gatos. Esta sensación de temor es lo suficientemente fuerte como para causar en la persona síntomas de ansiedad e incluso pánico cuando tienen a uno de estos animales cerca o piensan en ellos. Pueden temer no solo los rasguños o las mordeduras, sino también toda la mística alrededor de los gatos. Puede afectar tanto a hombres como a mujeres, y es una fobia bastante común. El fóbico a los gatos no muestra la misma reacción ante otro tipo de felinos, es decir, no presenta aversión por los tigres, leones, linces, etc. Pueden acudir a los zoológicos y demostrar incluso atracción por ellos. Sin embargo, son incapaces de entrar en una habitación donde haya un gato. En algunos casos, la fobia se limita a los gatos negros, que en la Edad Media se creía que eran brujas transformadas o la reencarnación del diablo. Causas. Las causas de la ailurofobia son multifactoriales. Experiencia traumática. La forma más habitual de desarrollar una fobia suele ser tener una experiencia negativa con el estímulo temido. Por ejemplo, cuando a un niño le araña un gato, puede generalizar esta conducta al resto de gatos, lo que finalmente desencadena la ailurofobia. Condicionamiento vicario. Un desencadenante común de la ailurofobia es observar reacciones de ansiedad y temor en otras personas cuando se acercan a los gatos. Los niños pueden desarrollar este miedo al ver a sus padres, familiares o incluso a personajes de dibujos animados actuar con temor ante estos animales. Creencias populares. Tradicionalmente, estos animales han sido asociados con ritos de brujería, folclore y supersticiones, donde se presenta a los gatos como malvados. La leyenda del gato negro y la mala suerte, por ejemplo. Estas falsas creencias pueden provocar que ciertas personas se sugestionen y terminen por desarrollar ailurofobia. Predisposición personal. Se ha sugerido que determinadas personas podrían tener cierta predisposición genética a adquirir con mayor facilidad algunas fobias. La personalidad también parece jugar un papel importante, ya que los individuos con rasgos ansiógenos pueden ser más propensas a desarrollar un miedo intenso a estos felinos. Síntomas. Las personas con ailurofobia suelen desarrollar los siguientes síntomas: un miedo irracional y una aprehensión extrema a los gatos, que puede ser provocado incluso por un pensamiento o una imagen. Respuesta de lucha o huida. Cuando la persona se enfrenta a un gato, su respuesta es huir de inmediato o tratar de defenderse. Evitación del estímulo temido. Evitar por completo los lugares o situaciones en las que pueda haber gatos. Hipervigilancia, ansiedad y nerviosismo extremo al pensar o anticipar la presencia de un gato. Náuseas, mareos y malestar general. Angustia por no poder controlar la respuesta de miedo. Ataques de pánico. Sensación de ahogo, sudores fríos, taquicardia, agitación, etc. Tratamiento. La terapia de exposición es una terapia eficaz para este tipo de fobias. En este caso, implicaría acercar a la persona a esos estímulos ansiosos, los gatos, para mediar en las reacciones cognitivas y emocionales. La terapia cognitivo-conductual es la más idónea para habilitar a la persona en el buen manejo de las fobias. Gracias a ella podemos detectar pensamientos desadaptados, regular emociones e incorporar comportamientos más ajustados.
Las técnicas de relajación y respiración son muy adecuadas también en estas situaciones. Por último, los medicamentos pueden utilizarse en los casos más graves, cuando la persona que sufre ailurofobia presenta ataques de pánico y reacciones extremas de ansiedad que le incapacitan en su día a día. Normalmente se usan fármacos antidepresivos y ansiolíticos. Curiosidades. En el manga y anime humorístico Ranma Medio de Rumiko Takahashi, su protagonista Ranma Saotome le tiene miedo a los gatos a causa de una técnica de entrenamiento que su padre utilizó, pero salió mal. Cuando Ranma está demasiado tiempo en contacto con los gatos, acaba por entrar en el estado de locura que le hace actuar como uno. En el antiguo Egipto, los gatos eran muy venerados y alcanzaron su máxima de influencia cuando se les consideró la encarnación de la diosa Bastet, la cual representaba el amor, la armonía y la protección. Los gatos, como encarnación de Bastet, eran momificados. El historiador griego Heródoto escribió que los egipcios se ubicaban en torno a los incendios para asegurarse de que ningún gato se fuera a quemar. Cuando un gato moría, era momificado. La familia guardaba luto durante 70 días y se afeitaba las cejas en señal de tristeza. Durante algunos periodos de la Edad Media se pensaba que el diablo se disfrazaba de gato en sus visitas a la tierra, por lo que fue maldecido, especialmente los gatos negros, y sus dueños acusados de ser brujos y brujas. ¿Y tú? ¿Tienes miedo a los gatos? ¿Por qué? Házmelo saber en los comentarios. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.